Felipe, estamos en época de Navidad, estamos en época de tranquilidad, de pausa, de reflexión. Sí. Pero no podemos dejar de lado algunas de las recientes peleas del presidente de la República, Gustavo Petro. Qué barbaridad. El fin de semana estuvo desatado el presidente de la República, pero desatado. Sí. Mire, y una de las peleas con mayor incidencia, Felipe, es la que tiene que ver con la economía, con el Banco de la República, porque hay otras peleas que al final terminan siendo accesorias, menores, pero esa pelea, porque el banco no bajó con tanta intensidad las tasas de interés, sí tiene diferentes lecturas y tiene varias interpretaciones. Sí, él casó dos peleas, digamos, económicas, porque peleó con los opositores, peleó con Uribe, peleó con Duque, peleó con él. Bueno, en fin, eso no. Que fue la pelea que usted dice contra el Banco de la República por su decisión, por un lado, y la otra, el desapacible trino en contra de la ANDI. También, ¿no? Ah, que digo que enloquecieron los señores de la ANDI, dice. Claro, sí, de los señores de la ANDI. De la UPC, porque pidieron un aumento de la UPC que él considera que es inviable y que es imposible. Es la única manera, entre otras cosas, de salvar el precario sistema de salud, pero ese es otro tema. Sobre el Banco de la República, que bajó en 25 puntos básicos las tasas de interés, al gobierno no le gustó. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. La reducción que aprobó el Banco de la República para la tasa de interés fue de 25 puntos básicos, con lo que quedaría de 9,50%, siendo el 10º recorte que hace el emisor en lo corrido del 2024. Sin embargo, hay que tener presente que hubo una desaceleración en los recortes, ya que en los últimos 8 meses estos mismos fueron de 50 puntos básicos. La decisión que toma el Banco de la República es a causa de los riesgos por la revaluación del peso y las problemáticas presupuestarias que tiene el gobierno en este momento. Sin embargo, desde este mismo ven que el recorte debió ser mayor. El nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, dice que la expectativa era alta y que es necesario seguir bajando la tasa de interés para beneficiar el crecimiento. Nosotros esperábamos una reducción muchísimo más importante en la tasa, dado que es clave para el crecimiento. Siempre aparece esta tensión entre crecimiento e inflación, pero el crecimiento es sumamente importante, pero también la dimensión distributiva de la tasa de interés. Este camino de disminución ha permitido que el crédito se empiece a reactivar mucho más. Entre tanto, desde el gobierno, el malestar no solamente fue por parte del ministro de Hacienda. El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo referencia a esto, afirmando que la reducción de 25 puntos básicos fue una decisión política que busca que la economía colombiana no crezca, por lo que esta misma sería sacrificada. Cierra además el trino asegurando que para el próximo año 2025, él como presidente buscará bajar aún más las tasas de interés. Por su parte, el Banco de la República mantiene su posición, asegurando que la caída de la tasa de interés debe ser cuidadosa y que debe ser un proceso en el que se marque sostenible, más no que pueda ser reversible. Esto dijo el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Para nosotros es muy importante que la caída en la tasa de interés sea sostenible y no vaya a ser flor de un día que tenga que revertirse después, porque el impacto sobre el crecimiento de algo que tiene que revertirse va a ser marginal. En cambio, el impacto de un proceso sostenido, continuo, como el que hemos venido trayendo, aun si en algún momento se percibe como lento, es un impacto que estamos viendo sobre el crecimiento, estamos viendo sobre el empleo. Y es que, Ricardo, esto sucede al mismo tiempo que el gobierno presentó el decreto del presupuesto general de la Nación por un monto de 523 billones de pesos, cifra que fue propuesta después de que se hundiera la ley de financiamiento. Esto, por supuesto, con la desfinanciación de los 12 billones de recaudo que planteaba la reforma tributaria, por lo cual el monto general quedaría de 511 billones. Es decir, los analistas dicen que hay que esperar el recaudo de la DIAN para el 2025. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, es cierto, diferentes aristas definitivas rumbo a la economía del 2025, Paola, pero el trino del presidente hace presuponer, él cree que hay una mala intención del Banco de la República, que es un ente técnico e independiente, por no haber bajado más fuertemente las tasas de interés. Y leo el trino: la reducción de 0,25 puntos de la tasa de interés por parte de la Junta Directiva del Banco de la República es una decisión política. Allí está, pues obviamente descalificando la determinación del banco. Totalmente. Porque la descarta, dice que no es técnica sino política. Y agrega el presidente Petro: busca que la economía no crezca en el gobierno progresista y sacrifica la economía nacional y el pueblo de Colombia.
el año entrante, aún así, buscaré que bajen las tasas de interés en el país. Y ligo eso, Paola, con una entrevista que dio recientemente el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Diego Guevara, donde dice que ellos están confiados porque el gobierno va a poner 2 nuevos codirectores del banco. Imagínese usted en lo que vamos. 2 de 5. Sí, exacto. Imagínense usted en lo que vamos, porque por un lado, pues no es la primera vez que el presidente le da y le tira dardos al Banco de la República, no es la primera vez que lo acusa, digamos, del bajo crecimiento de la economía, pero sí es la primera vez en donde califica una decisión de estas como política y como que adrede quieren hacerle esto al gobierno del cambio y que es una cosa como con malicia, ¿no? Ya cuestionando precisamente pues la capacidad técnica de esos miembros de la Junta. Pero ahora además nos coincide todo esto con un ministro de Hacienda que es reconocido por sus críticas a la independencia del Banco de la República, en donde dio unas declaraciones, Ricardo, que dice que aquí en adelante, es decir, a partir del año entrante, cuando tengan nuevos codirectores, van a propender por una rebaja siempre del 75 puntos básicos en todas las reuniones mensuales que hace el Banco de la República. Como con base en que un ministro de Hacienda puede hacer semejante proyección y decir que tiene que ser esa cifra de aquí en adelante. Entonces, claramente ellos le están jugando, Ricardo, a que lleguen estos 2 codirectores que puede nombrar el presidente Petro para cambiar el equilibrio de fuerzas al interior de una junta que hasta el momento ha demostrado ser independiente y técnica, con la posibilidad de que se eligen por 4 años, pero se pueden reelegir después por otros 4 años más. Yo creo que la cosa no está fácil y estos mensajes lo único que hacen es que deterioran y enrarecen todavía mucho más esa relación Banco de la República, gobierno, que por lo demás ha estado tensísima en estos últimos años, pero que empeoran claramente con estas declaraciones del presidente. Pues hasta donde yo recuerdo, Luis Ernesto, era una virtud y no un defecto que el Banco de la República fuera independiente, como quedó consignado en la Constitución del 91, que sus 7 miembros, son 7 integrantes de la Junta, tuvieran independencia. Claro, el gobierno puede poner sus candidatos, sus postulados, tiene unas sillas garantizadas. Sí, así se integran. Pero Ricardo, pues, la digamos, independencia era un activo, era una virtud, no un defecto. El presidente tiene razón en decir que la decisión del banco es política. Claro, es de política monetaria. El Banco de la República, el Banco Central, es el dueño de la política monetaria. Lo que pasa es que no es el dueño de la política social ni de la política de vivienda, como es el Ejecutivo. Y como su responsabilidad principal no es promover por la reducción de la desigualdad, para eso están los gobiernos, sino es promover por la estabilidad monetaria. La decisión que tomó, claro que fue política, pero fue justamente para que esa estabilidad monetaria, es decir, que no crezca demasiado la inflación y que el crecimiento de la economía se dé de manera estable y sana en el largo plazo, no únicamente en el corto plazo. Digamos que si bajaran las tasas demasiado rápido, podría generar, como lo dice el codirector y presidente, el doctor Villar, eso sería como si usted le dan un shot de azúcar. Pues usted tiene un shot de azúcar, un pico de azúcar al comienzo porque le bajaron demasiado las tasas, puede que crezca muy rápido en unos meses, incluso el primer año, pero después eso tiene unas consecuencias negativas para la salud del organismo, que en este caso sería de pronto que se pierde el control de la inflación. Entonces, el banco, claro que toma decisiones políticas, pero centrado en que la capacidad adquisitiva del dinero, del peso colombiano en relación con otras monedas, el control de la inflación esté ahí, y yo creo que pues no hay discusión sobre la independencia del banco. Lo que sí no creo, y no estoy de acuerdo con Paola, es que haya que tener algún temor porque el gobierno y el presidente Petro terne o presente 2 candidatos a la Junta del Banco de la República. Así lo han hecho todos los gobiernos, y es una facultad del presidente de la República, llámese como se llame, y seguramente pues presentará a esa codirección de 7 2 candidatos que sean un poco más heterodoxos que otros que integran la Junta, pero son 2 de 7. Es decir, esto no va a cambiar ni el equilibrio, ni se van a volver unos salvajes y van a volarse la regla. No, van a seguir siendo economistas muy serios, con una visión heterodoxa seguramente de la economía, y van a darse unas discusiones muy valiosas al interior del seno del Banco de la República, y al final tomarán decisiones responsables como lo han hecho en los últimos años y lo seguirán haciendo.
Claro, es válido. Lo que pasa es que el ministro considera que esto es una victoria para el gobierno y que con eso van a poder eventualmente bajar de manera mucho más acelerada, entre otras cosas, las tasas de interés. Ese es el contexto de lo que dice el ministro, sumado a que, Luis Ernesto, yo sí discrepo de usted. El presidente Petro lo que hace con su mensaje en Twitter es descalificar al banco y básicamente está diciéndole que toma una decisión que perjudica a los colombianos para perjudicar su gobierno, cuando lo que vemos es que los integrantes de la Junta del Banco de la República son personas eminentemente técnicas y sobre todo, y para mí sí es un activo, independientes. No son ruedas independientes, no son apéndices del gobierno. ¿Sabe por qué bajó la inflación? ¿Sabe por qué bajó la inflación? No por nada que hubiera hecho el gobierno, gracias a la política monetaria por el Banco de la República. Claro. Y ese es el activo, esa es la independencia. Yo no soy economista, no sé, pero pues leyendo este fin de semana a varios economistas en los diarios, pues es claro que la inflación está bajando y ha bajado y posiblemente va a bajar más gracias a esa política monetaria del banco. No tiene nada que ver el gobierno nacional, que se cobra el triunfo que no es de él. Pero mire, Ricardo, yo dos cosas ahí, digamos, Andrés. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Vaso medio lleno, yo francamente no veo nada de malo en las declaraciones del ministro Diego Guevara, digamos, ese es el diseño constitucional de la institución. Cada gobierno, cada presidente tiene en principio derecho a poner 2 codirectores del Banco de la República. Y claro, cada gobierno tiene la expectativa de que esos codirectores que ponga representen de alguna manera su visión de la política monetaria, como la representa también el ministro. Ha pasado que no, porque es que ese es un puesto en el que la independencia está más o menos garantizada, porque usted lo ponen ahí, tiene periodo fijo, que puede ser prorrogado, una vez lo ponen no lo pueden quitar. Ha pasado, yo recuerdo, más de un nombramiento en que el presidente va y le dice, vaya usted allá y haga esto, y la persona va luego allá y sigue su propio criterio, de modo que yo no veo nada normal en lo que dijo el ministro Guevara. En general los gobiernos tienden a ser expansionistas, los gobiernos quieren que se bajen más las tasas de interés porque eso ayuda al crecimiento, y esa es la tesis que el ministro llevará a las próximas sesiones de Junta Directiva del Banco de la República, y la Junta verá si la acoge o no la acoge, como en este caso, por ejemplo, no la acogió. Eso vaso medio lleno, Ricardo, vaso medio vacío. Es delirante y paranoico el mensaje del presidente Petro, porque es que lo que literalmente dice el mensaje es que los miembros de la Junta Directiva se pusieron de acuerdo para bajar, para hacer una reducción tímida de la tasa de interés, con el propósito de hacerle daño a su gobierno, de hacerle daño a las fuerzas del progresismo, no sé qué, una cosa de un nivel de delirio que parece que si no fuera porque es viernes y uno entiende que ahí probablemente haya otros factores involucrados, claro, como el cansancio y eso, uno no tendría manera de explicar qué es lo que está pensando el presidente. El cansancio del presidente, 9-8 minutos, Héctor. Pero Ricardo, yo 3 cositas muy rápidas. La primera es que hay una paradoja en este tema de las tasas de interés, ¿no? Que es que en esto están de acuerdo los gremios económicos, los banqueros y el presidente de la República. O sea que en este tema, pues como en casi ninguno en la economía, hay unanimidad respecto de qué es lo que conviene. El propio doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, padre, lo he oído varias veces decir que la Junta Directiva del Banco de la República debía bajar las tasas de interés más rápido de lo que lo ha hecho, y lo mismo ha dicho el Consejo Gremial y en fin todos los gremios económicos, igual que el presidente Petro. Eso para unir con lo segundo, con el énfasis que usted hacía, Ricardo, del tema de que son eminentemente técnicos. Eminentemente técnicos no. En la economía, los economistas tienen una ideología, tienen una concepción de la sociedad, unos principios, unos valores y una concepción ideológica de la economía, y esa es la que expresan también en sus opiniones. Claro, están basados en cifras, en evidencias, en estudios, etcétera, pero su análisis de esas cifras y de esos estudios pues está mediada por sus convicciones ideológicas, para que no hagamos Héctor, tanto énfasis en el tema de que esto es como si fuera soldadura. Una medida para afectar al gobierno. Es que el presidente lo que dice es el banco se reúne para afectar a mi gobierno. De acuerdo, pero a eso yo no me he referido. Pero a eso yo no me he referido, Ricardo, a eso no me he referido. Me he referido al tema de si son
técnicos y eminentemente técnicos, con énfasis como para decir, ahí no hay ninguna concepción ideológica, como quien está haciendo un punto de soldadura, ¿no? En la soldadura uno pone la soldadura de una determinada manera y el soldador es un técnico eminentemente técnico, porque ahí no opera la ideología de cómo se hace la ideología. Pues una deliberación de unas personas que tienen unas convicciones. Decir, vamos a ver cómo tumbamos a este presidente. No, es que eso no es lo que yo estoy diciendo. O vamos a ver, ese comentario suyo se lo deja al presidente Petro, pero no a mí. Yo no he dicho eso. Pero hágame preguntas de lo que yo estoy diciendo. Claro, ideológicas, no partidistas. Ideológicas, no partidistas. Ideológicas, no partidistas, que es distinto. Dato con dato, cifra con cifra, que se interpreta con base en unas convicciones ideológicas. Porque claro que si yo soy un economista de una corriente académica o de una corriente económica, pues interpreto las cifras de una manera distinta. Tanto que, por ejemplo, en este caso, personas que están y que tienen conocimientos económicos, como los que están en los gremios económicos y en los bancos, dicen que el banco está equivocado con esa decisión. ¿Cómo serán de diferentes las posibilidades de interpretación de ese asunto? Una cosa es que los empresarios digan, queremos unas tasas de interés más baratas, claro, pero otra cosa es que digan, allá todos se amangualan y se agrupan en contra de bajar las tasas de interés. Eso no es lo que yo, yo estoy de acuerdo que allá no se amangualan. Allá están leyendo la economía con base en sus convicciones ideológicas, a las que tienen derecho, pero los que tengan distintas convicciones ideológicas a ellos también tienen derecho a tener sus interpretaciones. Y lo tercero que iba a decir es que el diseño de la Constitución sobre la renovación parcial y transitoria de la Junta Directiva está hecha para eso, entre otras cosas porque el presidente Petro va a nombrar 2 directores de la Junta Directiva del Banco de la República, que en realidad van a ser 2 directores para el próximo gobierno, prácticamente no para él. Van a estar un año en su gobierno y van a estar al menos 3 años en el siguiente gobierno. Así está diseñada la Constitución. Para eso está diseñada. El presidente Duque, por ejemplo, nombró a 2 personas cercanas a funcionarios de su gobierno, etcétera, seguramente economistas muy buenos, muy prestantes, de una gran formación, pero con base en sus convicciones que, por supuesto, no coinciden con las del presidente Petro. Eso se llama democracia, a la que no estamos acostumbrados en este país. 9:13 minutos, como que no estamos acostumbrados a la democracia en este país. Claro que estamos tan acostumbrados a la democracia que ganó una persona que dejó las armas hace 30 años y la sociedad le dio la oportunidad. Claro que sí estamos acostumbrados a la democracia. No estamos acostumbrados, Ricardo, porque es que la democracia es mucho más que los eventos electorales. Entonces siempre dicen, es que hay tanta democracia que ganó Petro. Eso es un solo elemento, pero el otro elemento es, por ejemplo, que en la Junta Directiva del Banco de la República no haya unanimismo, sino que haya diferentes posturas. Gracias a la Virgen. Era escandaloso y grotesco que en el banco... Por eso es una votación. Era escandaloso y grotesco que en la Junta Directiva del Banco de la República hace algunos años y durante varios años, todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República eran formados en la misma universidad privada de Bogotá, la Universidad de los Andes. Eso era escandaloso. 9:14 minutos. Qué cosa, mire, pero no le meta el tema, porque es que ahí terminamos entonces descalificando una universidad porque es buena universidad. Valga la pena la diversidad, claro que sí, pues que todos los sectores, diferentes tipos de economistas, que la Universidad Nacional, todas tengan la posibilidad, pero el hecho de que la mayoría sean uniandinos, eso no descalifica ni unanimiza. En la Universidad de los Andes puede haber diferentes puntos de vista, incluso desde sus docentes, desde sus estudiantes. Usted no puede decir que una universidad o que una facultad entonces unifica el pensamiento o el criterio de una persona. 9:14 minutos. Eso termina que un país como Colombia, la Junta Directiva del Banco de la República esté conformada solo por economistas formados en la calle 19 con carrera tercera de Bogotá. Es su opinión, 9:15 minutos. Para finalizar, Andrés. Bueno. Paola, Daniel.
Me deja decirle una cosa, sencillamente yo sí invito a Héctor a que coja las minutas de política monetaria del Banco de la República, donde estos son párrafos y párrafos y párrafos y hojas y hojas y hojas, donde dicen por qué llegamos a la decisión que llegamos. Entonces empiezan porque el Banco Central de los Estados Unidos y la Reserva Federal dijo que va a disminuir el ritmo en el que va bajando las tasas porque hay la devaluación en Brasil y el real se está destrozando, porque hay problemas en la financiación de la deuda, porque las tasas, porque los spreads, porque todos los argumentos técnicos, luego todo la inflación subyacente, la inflación sin alimentos, la inflación sin regulados, la inflación en los estratos bajos, todo esto es lo que llega al Banco de la República a tomar una decisión colegiada en una votación democrática. Pues y en total son 7, 5 codirectores más gerente, más ministro de Hacienda, y votan finalmente, y a veces están en desacuerdo, pero se les reconoce que son técnicos y que sus decisiones las toman desde un punto de vista estrictamente técnico, Ricardo, no político, que es lo que en este momento les quiere decir el presidente de la República. 9 de Ricardo, la mañana, 16 minutos. Daniel, para finalizar, me quedo con el escándalo que le produce a Héctor que la Junta del Banco de la República haya tenido mayoría de economistas egresados de la Universidad de los Andes. Para finalizar, Ricardo, yo sobre ese tema no me voy a referir. Yo soy profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, me gradué de allí y le tengo un inmenso cariño. No sé cuál es la animadversión que le tiene Héctor a los economistas unandinos, no voy a hablar de ese tema. El diseño institucional del Banco de la República, como decía Paola, tiene 5 codirectores, el gerente general y el ministro de Hacienda. Y el presidente de la República cambia en su tercer año de mandato a 2 de los miembros. Gustavo Petro ya cambió uno por una renuncia anticipada y puso a Olga Lucía Costa. Y lo que dice Héctor sobre cómo funciona la Junta Directiva del Banco de la República representa un profundo desconocimiento. Yo trabajé en el Banco de la República casi 12 años, estuve en reuniones de prejunta como staff técnico del Banco de la República, y hay una independencia, hay un staff técnico que presenta proyecciones, presenta múltiples modelos de proyección, no solo de inflación, sino de tasa de cambio, de económico, de empleo. Y hay un staff técnico de más de 300 o 400 economistas de muchas universidades, no solo de los Andes como pretende decir Héctor, haciendo pronósticos y apoyando las decisiones técnicas de la Junta Directiva del Banco de la República. Y afortunadamente tenemos una Junta independiente. Ahora el presidente a principios del año entrante cambia 2 codirectores, quedan 2 de 7 y no meto a Olga Lucía Costa ahí, porque Olga Lucía Costa, como ha sido el caso para casi todos los miembros, diría que todos, llegan al Banco de la República y entienden que su mandato constitucional es preservar el nivel de precios, y esa es la mejor contribución que puede hacer el Banco de la República a la política monetaria, al desarrollo económico de un país, mantener la estabilidad de los precios de la economía, que son el sistema de información con base en el cual los empresarios, los inversionistas, los generadores de empleo toman decisiones. Para hablar en palabras del presidente de la República, cuando eso se despiporra, empieza la economía en un proceso de descenso, de pérdidas de empleo, de desigualdad y de todas las cosas malas, todos los males que aquejan una economía. Entonces, afortunadamente tenemos una Junta independiente que no está a los vaivenes del gobierno y de las críticas que hace el presidente de la República. Caso contrario, pues estaríamos en escenarios indeseables como nuestros vecinos, como Venezuela, por ejemplo. Dice el gerente, y dicen los gerentes del Banco de la República, la única función, la más importante del banco es controlar la inflación. Y lo han hecho bien. Ese triunfo es de los independientes y no del gobierno Petro. Ya regresamos en Mañanas Blue.